Doctora, ¿cómo está? Gracias por Buenas atendernos. tardes. Hablemos de leptospirosis, de los casos sospechosos que fueron atendidos en el hospital de nuestra ciudad. Y se conocieron los resultados, me acaba de decir usted. Sí, Así sí, que sí. esta es una información de último momento que podemos dar a conocer. Sí, con respecto a estos casos que estaban en estudio, se descartó leptospirosis y se están estudiando otras posibles enfermedades. Zoonosis puntualmente, ya que son trabajadores del frigorífico, siguen en estudio, se van a juntar nuevas muestras. Pero bueno, tema leptospirosis no está de más tratarlo porque fue lo que se pensó en un primer momento. Claro. La gente preguntaba, quería saber. Obviamente. Tenía miedo porque, bueno, con todo esto del COVID, la gente siempre está pensando en la transmisión humana, interhumana, como quien dice. Bueno, por ahí aclarar, ahora voy a explicar un poquito en fácil, en sencillo, lo que es la leptospirosis. Pero no se transmite de persona a persona, sino que son zoonosis, son enfermedades que se transmiten desde los animales a las personas. Bien. En el caso de la leptospirosis, es una enfermedad bacteriana que se contagia a través de la orina de muchos animales, pero los más comunes son los ratones o roedores, los cerdos y los vacunos. Es una forma de contagio a través generalmente de la orina o también puede ser la materia fecal o la parte de las entrañas de los animales. Claro, o sea, no se contagia de persona a persona. No existe el contagio interhumano. También es común contagiarse en los arroyos, los nadadores, la gente, los chicos por ahí en el campo que andan en el arroyo, nadan en los arroyos porque es donde orinan los animales. Trabajadores de tambo, yo te contaba fuera de cámara que tuve en mi vida profesional 3 casos. Uno fue un albañil que había estado manipulando piedra de arroyo justamente, y otro fue un trabajador de un tambo y el otro no recuerdo, pero un trabajador rural, en caso particular digamos que me tocó a mí, que tuvieron los 3 buena evolución. ¿Y cuáles son los síntomas, Viviana? ¿Por qué sospecharon al comienzo que podría tratarse de leptospirosis? ¿Se puede confundir con otras enfermedades? Sí, se puede confundir con muchas otras enfermedades que dan síndrome febril, o sea, que dan cuadros de fiebre generalmente alta de varios días de evolución y que no manifiestan otra cosa. Justo acá yo te traía para mostrarte la ficha epidemiológica, que es la que realizamos y que, bueno, justo me tocó atender uno de estos primeros pacientes, que ya venía muchos días con fiebre, ya se había descartado COVID, porque el COVID es también una enfermedad parecida al dengue, a la leptospirosis, al hantavirus y a muchas otras, digamos, que producen los mismos síntomas: dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, fiebre alta, dolor de cuerpo. La leptospirosis da mucho dolor muscular, mucho dolor en las piernas, en los miembros inferiores. Fiebre, generalmente fue una fiebre que no encontramos de dónde y por descarte uno va pensando, porque no es fácil pensarla porque es una enfermedad que no vemos todos los días, entonces realmente hay que pensarla, sería la forma correcta, porque bueno, cuando un trabajador viene ya descartado otras enfermedades, otros procesos que producen fiebre, un trabajador rural, un tambero o alguien que anduvo en un arroyo, entonces ahí tenemos que pensar en la leptospirosis. Claro. Y descartarla. En este caso, porque todos los pacientes, me decía usted, provienen del mismo lugar, realizan la misma tarea, entonces eso hizo sospechar también. Sí, en los primeros pacientes sospechamos porque eran trabajadores del frigorífico, Claro. Después se fueron sumando más pacientes y ya, incluso por el laboratorio y por otras cuestiones que no cerraban del todo, porque la leptospirosis generalmente puede haber brotes, pero generalmente son casos esporádicos que aparecen. Perfecto. Y bueno, pero como el procesamiento de la muestra demora, porque desde acá sale hasta Paraná, después va al Hospital Malbrán, ya sabemos esto que nos ha pasado con otros casos, que demora bastante, se hace el tratamiento empírico y cuando uno lo sospecha fuertemente, digamos, después en estos casos se descartó, hicimos un tratamiento específico que anduvo bien. Los pacientes anduvieron todos bien, ninguno presentó ningún tipo de complicación, más que la fiebre, el malestar general, y tuvieron todos una buena evolución. Así que en definitiva, ¿Tuvieron internación varios de ellos o todos? Sí, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí, porque algunos hicieron un cuadro de neumonía o neumonitis, fiebre muy alta, ya venían de varios días con fiebre, un poco de deshidratación, algunos tuvieron incluso un cuadro gastrointestinal. Entonces los internamos para estudiarlos y para darle la medicación. ¿Y cómo es el tratamiento, doctora, de un paciente con leptospirosis? Insistimos que en este caso fueron descartados. Sí. Pero ¿cómo se trata una patología de este tipo? ¿Con antibióticos? Medicamento? La leptospirosis, a diferencia del dengue, que es un cuadro viral, del COVID, que es un cuadro viral, del hantavirus, que es un cuadro viral, los cuadros virales solo necesitan medidas de sostén, porque los antibióticos a los virus no tienen efectos sobre los virus. La leptospirosis, al ser una bacteria, responde muy bien a la amoxicilina, a la ampicilina, un tratamiento antibiótico. Se hace en forma empírica porque, como digo,
cuando sabemos que la demora de los resultados, entonces en esos casos se decide hacer tratamiento empírico por lo general. Bien, doctora, ¿y cuánto tiempo es el cursado de la enfermedad? ¿Una semana, 10 días? El periodo de incubación sí puede ir entre 3 días, 6 hasta 12 días aproximadamente. Se da en climas cálidos y bueno, y acá, como te digo, han aparecido casos esporádicos. Está bien. Doctora, ahora, si no fue leptospirosis, ¿qué es? ¿Se siguen estudiando sí, entonces estos pacientes? Se sigue estudiando, pero todavía no tenemos un diagnóstico certero realmente. Se sigue estudiando en el Malbrán, se van a tomar nuevas muestras, es lo último que te puedo decir, y esperemos llegar a un diagnóstico definitivo. También, bueno, que estuve hablando con el doctor Pérez, que es el médico laboral, estuvieron trabajando muy bien con la gente de epidemiología de la provincia, que se acercaron, y bueno, los controles de rutina se hacen, obviamente, como en todo lugar de trabajo, puntualmente, hablando de estos casos. Y bueno, ya descartando esto, habrá que ver algún otro tipo de enfermedad por ahí más rara, también pensar que pueda llegar a ser, pero bueno, cuando tengamos algún diagnóstico definitivo podemos estar comunicando a la gente. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo. Esta es la ficha entonces que ustedes, los médicos, completan y envían síndrome febril que se envía. Malbrán. Esta ficha se envía a epidemiología de la provincia junto con la muestra de un paciente febril que nosotros tenemos. Ahora todos ellos, bueno, en el caso de estos casos, de estos pacientes, nos pidieron descartar COVID, así que a todos se le hizo PCR y test rápido y PCR sería en ese orden, y se le tomó la muestra de sangre, son 2 muestras con 10 días de diferencia, y se manda junto con la ficha epidemiológica. Acá figuran los datos del paciente, dónde trabaja, si estuvo vacunado para alguna de estas enfermedades, y la sospecha, el número de orden en que nosotros pensamos. Y en primer orden, porque como son parecidas, siempre podemos pensar también el hantavirus. El hantavirus es una enfermedad con una evolución que puede ser a veces mortal, más grave, que hemos tenido casos más que nada cerca de las islas, acá en Entre Ríos, aparecen cada tanto, también es transmitido por ratones. Gracias a Dios por acá no hemos tenido, pero sí en Entre Ríos ha habido casos y bueno, hay que pensarlo también. Bien. Última consulta, ¿cuántos fueron en total los pacientes que padecieron? Creo que fueron, mira, no sé si fueron 8 o 9 casos, los que tuvimos con cuadros febriles similares y del mismo lugar de trabajo, compartiendo. ¿Todos del mismo lugar de trabajo? Sí, todos compartían el mismo lugar. Perfecto. Y otra pregunta que interesa mucho a la población de Ramírez, una vez que se conoció este caso, ¿uno puede seguir consumiendo carne animal, por ejemplo, de manera normal? ¿Uno no necesita evitar el consumo de carne ante la eventualidad de una confirmación? Vuelvo a insistir, fue descartado en este caso, pero bueno, en algún momento, en alguna oportunidad puede pasar esto, ¿no es cierto? Sí, pero no se transmite por el consumo de carne, acordate. El consumo de carne siempre está bueno, por ahí recordar, hablando en general, no solo de leptospirosis, siempre la carne es bueno consumirla bien cocida, porque hay otras enfermedades como la hidatidosis, por ejemplo, que se transmite por carne mal cocida. La triquinosis de los cerdos es bastante común, pero se hacen los controles en los frigoríficos. Hay otras enfermedades que sí se transmiten, la Escherichia coli, que da el síndrome urémico hemolítico en los niños, en carne que no está bien cocida, las típicas hamburguesas. O sea, la carne siempre bien cocida no va a traer problema. Leptospirosis se transmite por orina o materia fecal. Entonces, los cuidados, como siempre, con los ratones, lo mismo por el hantavirus, que no haya roedores en los domicilios, mantener el pasto corto, lo mismo que dengue, para que no haya mosquitos ni roedores, y tener cuidado, digamos, cuando uno va a bañarse en arroyos, en aguas estancadas, y bueno, los trabajadores rurales que saben los cuidados que tienen que tener, generalmente se hacen controles en los tambos también, hoy en día está todo bastante controlado, así que bueno, esa precaución. De protección adecuada, con guantes, botas y demás, ¿no? Sí, eso ni hablar. Algunos gérmenes se aerosolizan también, no la leptospirosis, pero podemos pensar en estos casos que puede haber sido un germen que se transmitió por vías de aerosoles, que decimos nosotros, de otra manera, porque todavía no tenemos un diagnóstico, así que no está descartado. El caso puntual de la leptospirosis no se transmite por consumir carne. Hay otras enfermedades que sí, pero eso está todo controlado con veterinarios en los lugares donde se faenan, obviamente. Bien. Así que ¿Y tranquilidad. estas personas están aisladas todavía, doctora? Porque, pregunto, se descartó leptospirosis. La leptospirosis se transmite de otra manera, no de persona a persona. No hubo que aislarlas, porque ya estaba, o sea, digamos, en principio ya tenían casi todos hechos el test rápido y las aislábamos pensando en COVID en un principio, pero algunos incluso ya venían por segunda o tercera vez a consulta ya con la PCR hecha, entonces ya teníamos resultados negativos y estábamos pensando en otra cosa.
Entonces la leptospirosis no se transmite en forma interhumana, Y no tenía sentido aislarlos pensando en esta enfermedad, digamos. Igual seguimos usando el barbijo en el hospital siempre, el paciente Seguro. y nosotros, así que... Pero sea lo que sea que tengan, porque se descartó la de leptospirosis, alguna patología padecieron, ¿no? Sí. Fue un Y síndrome igual, febril en estudio, podríamos llamarle así. Igualmente no se contagia de persona a persona. No lo sabemos porque no sabemos exactamente el microorganismo que lo produjo. Claro. Puede haber sido un contagio desde los animales a la persona o puede haber sido un contagio entre los trabajadores ahí, porque no sabemos. Si la leptospirosis, no, quiero aclarar esto, ni por la carne ni entre las personas. Es por la orina de los animales, eso, la parte de las entrañas y eso que manipula a las personas. Gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes.